Amigos de BPI, cuando son las 11:15 hora de Caracas, Venezuela, nosotros establecemos este contacto en vivo desde la Universidad Central de Venezuela a propósito de una rueda de prensa que a esta hora ofrece la Plataforma en Defensa de la Constitución, encabezada por el exministro Héctor Navarro, quienes plantean los escenarios posibles luego de la aprobación de una posible nueva Carta Magna. A esta hora toma la palabra la exministra del gobierno de Chávez, Oli Millán. Escuchemos. PSV hablar de que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder supraconstitucional, a pesar de que hablan en nombre de la Constitución. Es decir, hay un carácter efectivamente autoritario del gobierno y el gobierno necesita de alguna u otra manera legitimarse para tomar las decisiones que en materia económica necesita para darle la legitimidad a todas las decisiones y en la instrumentación de las decisiones que ha venido tomando, y eso es parte de una realidad. Es decir, a nuestro modo de ver, es un proceso que independientemente que no conocemos, no sabemos cuál es ese texto constitucional, porque lo que podríamos es, en estos momentos decir que si se está elaborando un texto constitucional donde se habla de Estado comunal, podríamos hablar de un tema de especulación, pero lo que sí es real, lo que sí es efectivo y es real, son las decisiones que se han venido tomando al margen de la propia Constitución. Y es lo que efectivamente tenemos y es lo que da el perfil, el carácter de un gobierno profundamente autoritario, donde efectivamente hay una pérdida no solamente de la soberanía, hay una pérdida inclusive de la democracia, y hablando de la democracia profunda, la propia democracia que está contenido en el texto constitucional del año 99. Hablando de gobierno autoritario, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Constituyente, antes de ser presidente y después de ser presidente, ha asegurado a la opinión pública de que ni por las buenas ni por las malas ellos van a dejar el gobierno. ¿Qué tienen ustedes que decir, que son defensores de la Constitución, acerca de esa afirmación tan autoritaria y severa? Bueno, esa es una afirmación que obviamente explica el carácter autoritario de este gobierno. Aquí pareciera que la polarización política dejó de estar, como estaba el año 2017, entre el gobierno y los partidos de la oposición aglutinados en torno a la MUD, a una polarización política entre el pueblo venezolano, que es el que está soportando de manera lamentable y estoica los embates de una crisis profunda donde hay niveles de responsabilidad de esa cúpula PSV-gobierno, y el gobierno obviamente que cada día obviamente elimina aspectos importantes de la Constitución y lo que es la democracia. Es decir, ese es el carácter del gobierno, ese es el carácter de quienes tienen decisiones importantes en materia de Estado, y es el carácter de quienes están tratando de construir un proyecto de país en una constitución, en un proyecto de constitución que el pueblo venezolano desconoce. Nosotros también llamamos a nueva participación. Por ese proyecto de constitución. Y otra pregunta que le haría el profesor es si ustedes han tenido contacto con otros sectores de personas que se identifican como chavistas, por ejemplo Juan Barreto, que ayer también hizo críticas públicas a esta Asamblea Nacional Constituyente y el proyecto que se elabora. Bueno, vamos a tratar de responder la complejidad de la pregunta o de las preguntas. Primero, el CNE. Incluso sabemos cuál es el rol que ha venido cumpliendo el CNE
el lamentable rol que ha venido cumpliendo el CNE, en el cual con decisiones del CNE se ha llegado a absurdos, como por ejemplo, alguien se debía preguntar, ¿qué pasó con los 2 diputados de Amazonas, de los pueblos indígenas? 3 diputados, los cuales desaparecieron del mapa y tenía que haber sido convocada una nueva elección inmediatamente si de verdad no le correspondía a ellos la elección, si de verdad hubo trampa, etcétera, etcétera. Fíjense que no ha habido posibilidad de una nueva convocatoria de elección. Eso dice mucho del órgano electoral que debería, de alguna manera, representar al pueblo en el sentido de la justicia y de que la decisión del pueblo sea respetada. Ojo, que entre paréntesis, uno de los problemas que estamos denunciando aquí y que llamamos a la gente es que no se está discutiendo el proyecto constitucional. Eso debía ser consultado previamente, así como se violaron procedimientos que están en la Constitución y además que vienen del año 99 de la forma transparente, cristalina, con la cual se hizo todo el proceso del año 99 para concluir el 15 de diciembre aprobando la Constitución, 15 de diciembre del 99. Recuerden ustedes que primero se preguntó, ¿quieren una nueva Constitución? Sí queremos una nueva Constitución. ¿Quieren elegir a los asambleístas? Elegimos a los asambleístas. Todo fue consultado. Y por último, la Constitución misma fue consultada. Es decir, que en ese año hubo consultas de todo tipo. Fíjense que en cuanto a ejemplos de esta naturaleza, en efecto, el presidente Chávez hizo una propuesta en el año 2007 de una nueva Constitución. ¿Y qué pasó? El pueblo lo rechazó. ¿Y cuál fue la posición del presidente Chávez? Si lo rechazó, perdimos las elecciones, punto. Punto, así de sencillo. O sea, es la posición que debe tener un estadista demócrata. No decir, no vamos a entregar el poder, ni por las buenas ni por las malas. Entre otras cosas porque eso es ahistórico. No hay nadie que se haya negado a entregar el poder, por mucho poder que haya tenido. Ni siquiera el Imperio Romano pudo preservar el poder para siempre, eso no existe. En la política eso no existe, y menos hoy en día con los tiempos que corren. Los ejemplos históricos son incluso muy recientes de cómo alguien que pretende que va a estar toda la vida en el poder y la vida de sus hijos y los hijos de los hijos en el poder, eso no se puede, eso no se da. Entonces, el referéndum, la convocatoria es, ¿a qué cosa? Bueno, es una propuesta para que ese 80 y pico % que dicen todas las encuestas que está en desacuerdo con el desastre que está causando Nicolás Maduro y la cúpula gobernante que está causando al país, las consecuencias que va a tener ese desastre sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, no solamente los que se han ido, sino los que se van a ir, se van a seguir yendo. El costo que está representando para el país la fuga de cerebros. Esa universidad, ustedes entran aquí, la Universidad Central de Venezuela, que la tenemos aquí cerquita, y va a dar lástima la situación en que se encuentra de desocupación de los salones. Los estudiantes ya no se quieren ni inscribir en las universidades, porque no están motivados para inscribirse en las universidades. Ese desastre es parte del balance que hay que hacer de este desgobierno de Nicolás Maduro y la camarilla que gobierna. Por eso lo hemos calificado de gobierno militar cívico. No hay una empresa del Estado que hayan puesto en manos de los militares y que haya sido exitosa en su gestión. Ni una. Y yo reto a cualquiera que me diga de un militar que haya hecho las cosas bien. Y no estoy diciendo con eso que nuestros militares no estén bien formados. Están bien formados para lo que debe ser. Igual que nuestras universidades forman a los médicos, y forman a los ingenieros, y forman a los arquitectos, etcétera, etcétera. Bien formados. En la Academia Militar se forman militares bien formados para su labor de militar. No para que administren cosas de las cuales no están preparados. Entonces, el referéndum, lo que estamos haciendo es una convocatoria para que esa mayoría abrumadora de pueblo que está buscando una salida a esta crisis, a este estado de cosas, canalizarlo. ¿Para qué? Para que en primer lugar, democráticamente, exigirle al gobierno que democráticamente, de verdad, primero, se conozca el texto constitucional. Primero que se conozca, que lo debatamos todo como hicimos en el año 99. Y luego de conocido el texto, la propuesta de texto constitucional, entonces
se lleve eso a un referéndum, a un verdadero referéndum, una consulta, como se debía haber hecho democráticamente antes de... Universal, directa y secreta, no corporativa. No es que ahora van a hacer, como hicieron en las elecciones de la Asamblea Constituyente, que entonces, entonces van a votar tantos de los empresarios, tantos de los obreros, y los representantes los nombran ellos. No, así no es. Universal, directa y secreta. Así es como tiene que ser. Porque hay una historia de años en Venezuela que sienta una jurisprudencia, una forma de hacer las cosas, una forma profundamente democrática, que es el otro elemento que está en peligro con la aprobación de una nueva Constitución. Decía Olio algo que es muy importante. No tenemos referencia ahorita. No sabemos cuál es el texto constitucional, ni siquiera atisbos de lo que puede ser el texto constitucional en cuanto a... No eso fue lo que protestamos cuando mataron a Fabricio Ojeda. Yo estuve en las calles de Caracas luchando cuando mataron a Fabricio Ojeda, protestando por la muerte de Fabricio Ojeda, colgado también en un calabozo. Y Jorge Rodríguez, muerto a palo, le reventaron el hígado. Jorge Rodríguez, padre, que es muy distinto a Jorge Rodríguez, hijo. Entonces, todas esas cosas, cuando se militariza el derecho a la protesta, cuando dicen, por ejemplo, en ese texto que estaba circulando, que si se paraliza un ente productivo, también es sometido a tribunales militares, es traición a la patria y sometido a tribunales militares. ¿Qué es lo que están diciendo? La pregunta que nosotros hacemos, ¿es de verdad eso va como propuesta de ese texto constitucional? Bueno, Germán Escarral lo negó. Negó que se hubiera filtrado nada. Es posible que no se haya filtrado nada. Pero lo que sí le dice a uno, ¿por dónde van los tiros? Es cuál es la acción de gobierno actual. Porque lo que ellos quieren llevar a la Constitución necesariamente, políticamente es así. Ellos tienen que llevar a la Constitución la forma en que ellos han venido actuando. Eso significa legalizar los contratos estos de la apertura de esta petrolera en la faja del Orinoco. Y las otras cosas que pretenden hacer. Significa que el imperio de esos grandes capitales, de lo que mencionamos en el documento, sigue estando presente y está presente ahorita. Y en ese imperio de los grandes capitales participan capitales norteamericanos, capitales canadienses, capitales brasileños, capitales chinos, capitales rusos. Ya no se trata, no es un conflicto de derecha-izquierda lo que está planteado. Este es un gobierno de derecha. Este es un gobierno de derecha que está instrumentando un programa neoliberal, pero además con una característica fascista, que va mucho más allá de los regímenes neoliberales anteriores. ¿Por qué? Porque el sometimiento a juicio, la desaparición forzada, hay desaparecidos políticos en Venezuela. Alcedo Mora es un caso de eso que todavía no hay respuesta. Presos políticos, pero además, ahora también muertos. Y no estamos diciendo yo no estoy diciendo en este momento que lo mataron. Como mínimo, hay una responsabilidad de los que lo tenían preso. Una responsabilidad de cuidarle la vida a ese prisionero, porque al prisionero se le cuida la vida. De eso nos dio grandes ejemplos el mariscal de Ayacucho, el gran mariscal de Ayacucho, del trato a los prisioneros. Grandes ejemplos que debían seguir muchos de los que hoy están gobernando, como debieron haberlo seguido los que gobernaron en la Cuarta República, porque eso hay que decirlo, porque aquí hubo muchos muertos, muchos desaparecidos políticos, que todavía no se han aclarado. El último informe señala más de 3.000 en esos 40 años. Pero ¿y nosotros los revolucionarios vamos a aceptar que eso siga? Estamos convencidos además, y nos preguntaban por contactos. Sí, hemos tenido algunos contactos. ¿Por qué? Porque ya en el seno de la oposición, de la tradicional oposición en Venezuela, porque nosotros somos de oposición abiertamente y ustedes me están escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, de esa oposición se han acercado a nosotros porque hay una ruptura, porque no quieren tampoco la posibilidad de que aquí venga un ejército invasor a poner orden. En los decretos de la Constitución para el Arco Minero del Orinoco,
Entre la argumentación de esa zona económica especial, donde no rige la Constitución, donde no rige la ley de trabajo, ahí la contratación la impone la empresa. Y resulta que también el orden, el Estado venezolano ahí expresamente reconoce que no puede poner orden en la zona al sur del Orinoco, que no puede poner orden. Entonces las empresas privadas transnacionales son las que van a poner orden. Que de paso debo decir, acuérdense ustedes que hay importantísimos sectores financieros venezolanos, de los tradicionales sectores financieros venezolanos que tienen negocios en el arco minero del Orinoco y negocios en la faja del Orinoco y que están recibiendo recursos del Estado venezolano, de este Estado que se dice socialista, revolucionario, están recibiendo recursos para inversiones allí, en nuestra faja del Orinoco, en nuestro arco minero del Orinoco. Entonces sí, estamos haciendo contacto y todos hemos visto, para concluir esta parte, todos hemos visto cómo se han venido manifestando muchos voceros de la oposición, repito, que hemos empezado a tener algunos contactos, descartando por supuesto cualquier tipo de contacto con los que hoy todavía insisten en que tiene que venir una solución de fuera. Nuestra insistencia es porque sea una salida constitucional, está en nuestra Constitución, en la Constitución vigente. La única Constitución vigente en Venezuela es la del año 99, no hay otra. Está vigente esa Constitución. No es verdad que la Asamblea Nacional Constituyente pueda ser supraconstitucional. Tendría que estar sujeta a la Constitución, porque su función, de acuerdo a la Constitución, es simplemente redactar un nuevo texto constitucional, no redactar leyes, no aprobar presupuestos. El gobierno de Nicolás Maduro está gastando mucho dinero más allá del presupuesto, sin presupuesto aprobado por el órgano competente que debía ser la Asamblea Nacional, que fue electa legítimamente por la gente. Sí, acércate por aquí de una vez. Entonces sí, definitivamente hemos tenido muchos contactos, y así como para saber lo que está pasando, lo que se está cocinando de la Constitución, así como para saber eso, tenemos que analizar cuál ha sido la ejecución de gobierno, la trayectoria de gobierno, porque no van a hacer una Constitución distinta a lo que han actuado. Así, de la misma manera nosotros podemos concluir que aquí se está preparando una forma de consulta, entre comillas, pero que lo necesitan por razones simples y llanamente de legitimación, en el sentido que lo planteaba Edgardo. Ahora, si es posible, así como deducimos de toda la ejecución del gobierno, podemos deducir lo que hay al interno de la Constitución, de este proyecto constitucional que están manejando, así podemos deducir, podemos intuir, podemos derivar de todas las opiniones de los distintos sectores de la oposición, esta no transnacional, la oposición nacional. Podemos creer que va a haber, que hay la posibilidad, una posibilidad concreta de erigir ese bloque de venezolanos que se niegan a la posibilidad de estar atrapados entre dos sectores de la ultraderecha, el sector fascista de la ultraderecha, que pretende la salida de Nicolás Maduro por una intervención militar extranjera, y el sector que está gobernando también de ultraderecha, neoliberal y fascista. ¿Cómo la gente confía en que su voto va a tener una repercusión en el para darle la palabra a Santiago Arconada, pero te voy a responder rápidamente. Con un pueblo movilizado en la calle, no hay gobierno, por muy fascista que sea. Pinochet fue derrotado en las urnas con un referendo. Pinochet fue derrotado, y Pinochet no era cualquier cosa. Aquí pudiera estarse preparando en este momento, ojo los venezolanos, aquí pudiera estarse preparando en este momento un Pinochet criollo, que sería el baño de sangre que Venezuela no quiere y no puede aceptar. Y eso nosotros tenemos que estar preparados para eso. Santiago.
Miren, quisiera puntualizar algunos elementos que han salido que parecen no estar todavía precisos. El primero, sobre la pregunta que el compañero realizó en relación al referéndum. El referéndum nosotros no lo tenemos en la mano. El referéndum es una línea de lucha que activa para todo aquel que quiera enfrentar la amenaza del proyecto Ezcarrá, que lo llamamos así, proyecto Ezcarrá, porque es el responsable de hacerlo, pero que evidentemente. Recordamos a la compañera que también la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución no solamente se abstuvo, sino que llamó a la abstención en la ocasión de la elección inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia. Es muy importante recordarlo, porque a pesar de que esa abstención fue mayoritaria y a pesar de que esa constituyente se instaló en las condiciones, eso nos coloca en las nuevas condiciones en las cuales tenemos que funcionar, gústenos o no. La primera provocación que va a haber con relación al referéndum es que no lo va a convocar, en el caso de que pasara, no lo va a convocar el CNE. ¿Quién lo quiere es que lo va a convocar? La Asamblea Nacional Constituyente, para que la gente diga, entonces no voto, y se produzca la misma provocación que ocurrió el 20 de mayo. Para nosotros es muy importante que se destaque que lo que tenemos es una oportunidad política en el hecho de que el gobierno puede hacer la trampa que sea, puede aprobar la nueva Constitución en Consejo de Ministros si le da la gana, pero eso no le saca las patas del barro, eso no lo convierte en un gobierno menos forajido como el que ahora es, no lo coloca en una situación de legitimidad frente al pueblo y no solamente frente al ámbito internacional, sino sobre todo frente a un pueblo que ya no cree en absoluto en ninguna institucionalidad. ¿Cuál es la oportunidad política que necesita esa legitimación? Y no la puede lograr sino por un referéndum que tendría la posibilidad de ser interpretado, como lo expresó el profesor Lander, desde distintas posiciones políticas como una oportunidad. Y por eso quisiera también recoger una pregunta que hizo la compañera en el sentido de los famosos, ¿cuál es el director de orquesta? Nosotros creemos que en lo referente a esta primera situación de enfrentar la derogación de la Constitución bolivariana, no es tan necesario el director de orquesta como la claridad de objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos? Que no se instale como un hecho constitucional la actual situación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que en la eventualidad de un referéndum, la participación masiva del pueblo, la posibilidad de instalar testigos de no vamos a decir del no porque no sabemos cuál es la pregunta, no sabemos qué maniobras nos pueden hacer también con la pregunta, pero la presencia de testigos de la fuerza política que esté enfrentando la derogación de la Constitución bolivariana, eso podría, y esta es una idea fundamental, generar una primera gran derrota político-electoral del gobierno de Maduro y que esto pudiera dar lugar a una situación política nueva en el país que en primer lugar nos permita salir del estado de desesperanza y postración en el que hoy nos encontramos y que coloque una nueva correlación de fuerzas en la calle. Pero no estamos diciendo que el referéndum lo tenemos en la mano. Si ni siquiera tenemos en la mano el derecho a conocer el proyecto constitucional, ¿cómo vamos a tener en la mano el derecho a referéndum? Lo que queremos es aprovechar la oportunidad política que se nos está brindando, que nos está brindando el propio gobierno de Maduro al saber que qué va a hacer con esa constituyente. Tiene que ser una constitución y esa constitución tiene que tener un proyecto. ¿Y cuándo lo vas a enseñar? En la posibilidad de que pretendan hacerlo para el 9 de diciembre, para las elecciones municipales, estaríamos en una situación en la que el pueblo no tuvo tiempo ni de discutir el proyecto constitucional. Esa es una razón que nos permite pensar, pero en la medida en que se vaya conociendo de las distintas maneras como se produce el conocimiento, que el gobierno no se atreve a un referéndum porque sabe que lo pierde, en esa medida ya estamos saliendo del actual estado de postración.
En esa sola medida, el gobierno de Maduro está evidenciando su condición de minoría, su condición de franca minoría. Y esto ya constituye una posición de fuerza para un movimiento popular que ahorita está en la calle en la reivindicación por que la contratación colectiva no sea sencillamente barrida bajo la alfombra, que está en la calle como las enfermeras están en la calle por el derecho a la salud de todos, que ese pueblo que está generando manifestaciones de activación política nuevas y distintas tenga la posibilidad de confluir. Por eso llamamos mucho la atención a esta idea, la idea de confluir en una política muy precisa. Te voy a imponer una constitución en la cual se legalice y se constitucionalice lo que hoy tenemos. Frente a eso hay un no mayoritario de este pueblo. Estamos en capacidad de aprovechar esa situación política, de colocar esa situación política de manera que sea un punto de partida para los mejores intereses del pueblo. Ese es en este momento el planteamiento que la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución está haciendo. Efectivamente, ¿qué podríamos hacer? Ya como lo dijo el compañero Héctor ahorita, la capacidad represiva ha aumentado mucho y tenemos, pero creo que podríamos desatar la creatividad del pueblo para enfrentar esa pretensión y que esa sola pretensión ya hundiría más al gobierno de Maduro en el estado de ilegitimidad en el que hoy se encuentra. Un gobierno fuerte no tiene miedo a decir cuál es la constitución que quiere. El proyecto de constitución no puede ser un secreto de la patria. No se puede pretender hacer un secreto del que va a ser la ley fundamental de la nación. Si lo que tienen por dentro es un proyecto de país del que podrían sentirse orgullosos, es obvio que tendrían que colocarlo primero en la discusión. Y por supuesto, y esto es muy importante, repetimos que pensamos que el gobierno puede hacer cualquier trampa. Lo que reivindicamos es que no cualquier trampa le sirve. En este momento no cualquier trampa le sirve. Y por eso creemos que la posibilidad de exigir el referéndum tiene, valga la redundancia, la posibilidad de constituirse en un momento de captura de fuerza. De nuevo hacemos una mención a la pregunta de la compañera sobre la probidad del CNE para convocar unas elecciones después de todo su historial. La memoria que hizo el compañero Héctor de la situación chilena no puede evadirse. O sea, es evidente que nuestro referente más inmediato, histórico, pero además también de la región, porque pasó en América Latina, en Chile, es cómo en un momento determinado algo tan ilegítimo como una dictadura nacida del golpe de Estado contra Salvador Allende puede en un momento determinado tener inviabilidad de continuar si no tiene esa legitimación, y cómo agentes tan disímiles como la democracia cristiana, en el caso chileno, y el Partido Comunista Chileno pudieron confluir en el enfrentamiento a la permanencia de Pinochet en el poder. Es obvio que ese paralelismo está presente entre nosotros. Un elemento que a mí me parece pertinente también decir: el modo como en la campaña electoral brasileña se está haciendo un uso intensivo de la significación de Venezuela conspira contra el candidato Haddad a favor de Bolsonaro, cuando Bolsonaro es el Maduro de Venezuela. Bolsonaro es el que está planteando, como Maduro en Venezuela, acabar con el agua y la biodiversidad del arco minero del Orinoco. Es Bolsonaro el que está planteando derribar la Amazonía para ampliar la frontera agrícola. Eso es muy importante también, tener la posibilidad de decir, de impedir que se siga manipulando con nuestra situación y con nuestra lucha los eventos políticos de otros países. Pero para puntualizar, en primer lugar, no hablamos del referéndum ni de la consulta como algo de lo que tenemos en la mano, sino como frentes de lucha a ser asumidos colectivamente por todo el movimiento popular venezolano. La necesidad de entender que estamos ante una oportunidad política. El gobierno se metió, como preguntó la compañera, ¿necesita una constitución? Puede seguir sin ella. Puede seguir
seguir otorgándose decretos de Estado, pero en ese sentido eso es lo que va a sacar a Venezuela del apagón de ayer en 14 estados, de la situación de inoperancia de todas las empresas públicas, de que no tengamos posibilidad de tener agua porque las empresas hidrológicas no tienen camioneta para llevar a los que realizan las operaciones de un sitio a otro, porque no la tienen. Lo que evidencia la situación de la salud, lo que evidencia la situación de las empresas básicas. O sea, por poder puede, pero no le sirve, no le saca las patas del barro, no resuelve el problema. Y a esa oportunidad política es a la que la plataforma llama a que tengamos la actitud de, humildemente, sin pretender protagonismos, sin pretender imposición de unos sobre otros, lograr esa confluencia de posiciones, esa confluencia de visiones para decir, yo puedo ser, como efectivamente lo somos en la plataforma, defensor del criterio de que la Constitución bolivariana es el momento más alto de la lucha del movimiento popular venezolano en su historia. Y hay otra persona que puede opinar que la Constitución bolivariana es una de las responsables de que la situación esté como esté. Desde esas posiciones distintas y polares, estamos de acuerdo en que lo que me tiene Escarrá preparado es muchísimo peor y que lo tengo que negar. Y esa es la oportunidad política que consideramos que está ahí. Y por eso es necesario, como lo planteó la compañera Oli Millán en su intervención, tener la actitud de quien se prepara. Esta rueda de prensa es la manifestación de la actuación política de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y otros representantes y otras representantes de esta misma intencionalidad y de esta misma historia. Nosotros tenemos una historia y una trayectoria que exhibimos ante el país con mucho orgullo. Es desde esa trayectoria y esa historia que decimos, estamos en presencia de un momento en el que podemos catapultar la fuerza del pueblo a la consecución de una importante victoria. Tenemos que caminar con cuidado el camino hacia ese objetivo político, hacia esa tarea política. En relación, ustedes han discutido en esta plataforma cuál va a ser también la posición cuando llegue el 10 de enero de 2019 e inicie un nuevo periodo constitucional, entendiendo además que usted se está refiriendo a Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo. Yo ahí diría que me parece que es más pertinente que a esa pregunta la contesten otros compañeros, porque me parece inclusive pertinente decir que no queremos llegar al 10 de enero sin haber pasado primero por lo que tenemos por delante. O sea, a nosotros nos parece que la pretensión del gobierno de Maduro de iniciar el próximo periodo con el actual estado de legitimidad no es procedente. Y por eso es preferible esperar a esa circunstancia para poder tomar la resolución política que sea pertinente. Esa también es una verdad. En el caso de que logremos que se ejecute el derecho al referéndum del pueblo venezolano y de que le propinemos al gobierno de Maduro la derrota que podemos de propinarle si toda esa confluencia se produce, esa circunstancia a lo mejor no llega. Esa circunstancia a lo mejor varía. Esa circunstancia a lo mejor confronta al gobierno de Maduro con la realidad de ser rechazado por la mayoría aplastante de la población venezolana. Ahora, Santiago, ante un CNE complaciente con el Ejecutivo, ante un Ejecutivo autoritario, ante un Tribunal Supremo que siempre decide a favor del gobierno, ¿qué le puede decir tú o qué le puede decir usted a la población venezolana que está escuchando esta nueva defensa de un poco de optimismo de dónde lo va a sacar? Es que precisamente en función de lo que tú llamas la búsqueda del optimismo es que estamos lanzando esta propuesta política. Nosotros somos conscientes de todo el escenario que tú has planteado, la situación del TSJ en relación al gobierno como una especie de bufete particular de Miraflores, la situación del Consejo Nacional Electoral absolutamente genuflexo ante las exigencias del Ejecutivo. Y ese conjunto de circunstancias precisamente son las que nosotros caracterizamos como las causantes de una situación de desesperanza y de postración en el seno del pueblo. Y creemos que es esta la oportunidad política para salir de esa situación.
creemos que el hecho de que el gobierno de Maduro no puede quedarse con la constitución, el proyecto de nueva constitución bajo el brazo del diputado Ezcarrá, sino que tiene que resolverlo, el modo como resuelve ese problema es el modo como puede permitir al pueblo de Venezuela salir de la situación en la que hoy se encuentra y encontrar no solo optimismo, sino construir nuevas situaciones políticas a partir de las cuales propiciar la lucha de los distintos sectores, de los pueblos indígenas por la demarcación, de los trabajadores por el derecho a la contratación colectiva, de los trabajadores de la salud por el derecho a una salud, a partir de tener la victoria que podemos obtener si el conjunto de fuerzas políticas entendemos la posibilidad y la pertinencia de esta confluencia. Bueno, me están planteando la pertinencia de cerrar, no sé si hay alguna... Entiendo que pero hay sobre la situación de los apagones también, usted que fue ministro de Energía Eléctrica, quisiera su opinión también sobre ello. ¿Qué medidas se tomaron en su momento? ¿Qué medidas pudieran tomarse en este momento ante una crisis eléctrica que afecta al país? Ahora, me está tocando lo profesional. Miren, en el año 2000, todo lo que fue el gobierno de Hugo Chávez, y en particular en el año 2012, cuando a mí me tocó ser ministro de Energía Eléctrica, Venezuela, ustedes ven el crecimiento económico de Venezuela. Venezuela venía creciendo económicamente. A veces 1%, 2%, hasta 3 y pico por ciento llegó a crecer Venezuela. El crecimiento económico está asociado necesariamente al crecimiento de la demanda eléctrica. En ese momento teníamos 18.000 y tantos megavatios, producidos mayoritariamente 70% desde el Bajo Caroní. Sin embargo, en previsión de lo que estaba ocurriendo, se prepararon varios proyectos que el presidente Chávez aprobó. Uno de ellos, Tocoma. Solo la presa de Tocoma eran 2.300 megavatios. El proyecto de Santa Lucía. Santa Lucía es una planta termoeléctrica de 1.050 megavatios. Estamos hablando de Termozulia, estamos hablando de la planta de Cumaná. Es decir, se estaban haciendo un conjunto importantísimo de inversiones. Guarenas, 300 megavatios, si mal no recuerdo. Lo que sorprende es que, viniendo ahora más bien en un decrecimiento económico importantísimo, porque se habla de unos porcentajes que alarman, hay premios Nobel de Economía, se está viendo en los medios, que están explicando que el desastre en Venezuela es único en el mundo. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial logró paralizar economías. Estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Japón, como lo ha hecho el desastre, la guerra mundial de Nicolás Maduro contra Venezuela. Este desastre que estamos viendo en este momento. Premios Nobel de Economía lo dicen. La inflación está en este momento... Nadie podía imaginarse que la inflación pudiera llegar a millones por ciento. Estamos hablando de millones por ciento de inflación. Entonces, en un decrecimiento de la economía, como que está, con plantas cerradas, con autopistas apagadas, etcétera, 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 con apagones como los que están, nadie se explica cómo los 18.000 megavatios que teníamos antes, ni siquiera eso alcanzan. Bueno, la realidad es que se abandonó el mantenimiento, porque, insisto, no se puede poner en áreas tan importantes, tan sensibles como el petróleo, como la electricidad, etcétera, como las comunicaciones, no se puede poner a gente que no saben del negocio. Eso es elemental, eso es elemental. Se acaba de decretar una universidad de las telecomunicaciones y la informática. Y yo le pregunto al presidente Nicolás Maduro, ¿y de dónde va a sacar a los profesores de esa universidad? Porque los que están en las universidades se están yendo de las universidades nuestras. ¿Con qué les va a pagar los sueldos a esos profesores de esa universidad que acaba de decretar? Si se están yendo para el exterior, lo tenemos, todos lo sabemos. Se hace una encuesta cualquiera y cualquiera tiene en su familia. No ahora conozco a alguien que conoce a alguien que se fue. No, en su familia todos tenemos a alguien que se ha ido. Y normalmente profesionales. De esas áreas que Nicolás Maduro dice, ahora va a crear una universidad. Yo quisiera ver esa universidad.
Ya ni siquiera los cubanos quieren venir para acá. Ni siquiera los cubanos quieren venir para acá porque no es rentable venir para acá, porque vivir mejor en Cuba que acá. Porque aquí ya no hay ni siquiera salud, porque uno va a los CDI y los CDI están cerrados. Porque uno va a los CDI y los CDI no hay medicina. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, el tema eléctrico es inexplicable. Tocoma, la última información que me llegó a mí de un ingeniero que trabajaba allá en la presa Tocoma, siendo yo ministro, bajó la primera y única turbina, una cosa monstruosa, bajó. Bellísimo aquello. Fue la última turbina, la primera y la última de 10. Los últimos reportes de Guri es que hay una sala de máquinas, son 2 salas de máquinas, la antigua y la nueva. Yo hice mi tesis de grado en la primera sala de máquinas con la máquina número 8. Esa fue mi tesis de grado en ingeniería eléctrica. Bueno, hay una sala de máquinas que los últimos informes que dicen los trabajadores de allá, los que no están con las directivas sindicales que obedecen a Nicolás Maduro, porque no hay elecciones de directivas sindicales, ni en los trabajadores, ni en ninguna parte. Aquí no hay elecciones, las elecciones se acabaron. Las autoridades universitarias tienen ya creo que 8, 10 años en sus funciones y no hay elecciones. Los decanos se empiezan a morir, los decanos de viejos, porque bueno, no sé, llegará un momento que pondrán al señor que limpia, si acaso no se ha ido, al señor que limpia para que sea el decano, porque alguien tiene que encargarse de estas cosas. Entonces, el tema eléctrico es un tema en este momento que asombra a cualquiera, porque la demanda, aunque no se publica, la demanda tiene que estar muchísimo por debajo de lo que era en el año 2012. Vamos a suponer entonces que no se crearon Tocoma, Santa Lucía, que no se pusieron a funcionar. Vamos a suponer eso. La pregunta que uno se hace, y ni siquiera fuimos capaces de mantener la producción de energía eléctrica que estaba en aquel momento. Vamos a suponer que no se instaló nada nuevo, que la guerra económica, que Odebrecht se fue y dejó todo a mitad de camino. Vamos a suponer que sea eso. ¿Y qué pasó con el mantenimiento de lo que existía? No se pudo mantener lo que ya existía, porque si se hubiera mantenido lo que ya existía, tendríamos para soportar la demanda del año 2012, porque hoy en día no podemos soportar ni siquiera la demanda del 2012, sabiendo, como sabemos, que los racionamientos en el Zulia son bestiales. Y no hablemos de los apagones. Dicen en el Zulia, termino allí, que en Zulia no hay apagones sino alumbrones. La luz viene de vez en cuando. No sé cuánto es la producción de megavatios. No hay idea. Mira, uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, y en eso nos regañaba Hugo Chávez, porque había que publicar las cifras. Yo tenía que decir cuántas escuelas bolivarianas había y tenía que contar ahí esta y esta y esta y esta, porque el presidente Chávez lo iba a decir. Y no le podía meter una coba al presidente Chávez. Tenía que decirlo. ¿Cuántos niños están comiendo en el programa de alimentación escolar? Tenía que decirle, mira, tenemos problemas en tal estado porque no llegaron, porque no tenemos contratadas las madres procesadoras, etcétera, etcétera. Tenemos que darle detalles. Ahora no se publican cifras. Las cifras que Venezuela ha llevado en los últimos momentos a la UNESCO, por ejemplo, lo recuerdo porque a mí me tocó llevar la cifra del cumplimiento de las metas del milenio, ahí en la UNESCO. Yo lo llevé. Bueno, ahorita las cifras que llevaron hace poco son las que yo llevé. Las que llevaron la última vez, creo que fue Arriaza, el último que llevó unas cifras de esas, fueron las del año 2012, 2011, que yo las llevé allá cuando era ministro, 2010. Esas son las cifras que se llevaron. Entonces, no, es imposible saber de este gobierno irresponsable una cifra de cualquier cosa, de mortalidad infantil, de enfermedades, de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades, de lo que sea. No hay cifras de nada. Y eso es parte de lo que reclaman los organismos internacionales. ¿Dónde están las cifras? Los boletines estadísticos de la CEPAL de parte de Venezuela en blanco. En blanco, porque Venezuela no reporta. Ojo, es que no reporta, porque además tienen miedo de reportar algo que no sea verdad. Entonces, por eso usan cifras viejas, cifras que eran exitosas, porque Venezuela cumplió con las metas del milenio. Me consta. Y eso, porque los organismos internacionales que tenían representación aquí, UNICEF, la propia UNESCO y ESAL, etcétera, ellos no solamente, ellos contratan las cifras que ellos recopilan con respecto a las cifras que da el gobierno, la contratan. Entonces es muy delicado mentir a un organismo internacional, porque además está toda la gente viendo. Bueno, para no mentir, llevaron cifras que correspondían a 4 o 5 años antes. Eso es lo que está pasando. Entonces, mira, es imposible
Y uno se pregunta cómo se planifica en un país donde no se conocen las cifras. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se convence a una población de lo que hay que hacer si no se dice la verdad? Voy a terminar citando algo que le escuché una vez a Fidel Castro en un discurso. Revolución es decir siempre la verdad, decía Fidel Castro. Revolución es no mentir. Yo quisiera saber si estos socialistas, entre comillas, que están gobernando nuestro país, entienden esa afirmación de Fidel Castro. Si son verdaderamente socialistas, como se dicen, revolucionarios, como se dicen, si ellos asumen la responsabilidad de esta torta terrible en que están hundiendo a nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la atención a esta invitación. Bien, palabra finalmente entonces de Héctor Navarro, quien fue ministro también de Energía Eléctrica y encabeza, si se quiere, lo que es esta plataforma ciudadana por la defensa de la Constitución, quienes plantean entonces lo que es un escenario de referéndum ante una posible nueva Carta Magna, que estarían entonces ellos indicando que debe organizarse la ciudadanía para entonces luchar por este referéndum, que estaría planteado entonces realizarse hipotéticamente durante los últimos meses del presente año. También Héctor Navarro, importante, se refirió entonces a lo que ha sido los apagones en el país, último, el más reciente, el día de ayer, en 13 estados, que duró aproximadamente 12 horas o más. Él asegura entonces que su gestión en el año 2002 se producía energía eléctrica más de 18.000 megavatios. Sin embargo, el día de hoy se desconoce cuáles son las cifras oficiales de ya que el gobierno nacional y el ministro de Energía Eléctrica no publica las cifras de la producción de energía eléctrica, pero asegura que estas no superan la demanda del año 2012. Es parte de la información que se genera a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.